Para explicar el pensamiento semántico, primero debemos entender lo que es el pensamiento en sí. El pensamiento es una capacidad mental que nos sirve para ordenar, para dar sentido e interpretar la información que tenemos disponible en el cerebro. Esto nos permite pues combinar eh, distintas percepciones, distintas memorias, relacionar conceptos y llegar a resoluciones de problemas. Ahora, aplicado a la semántica, el pensamiento semántico pues se refiere al proceso de simbolización, de dar significado a los objetos, a los eventos. Estos significados pues a través del uso de palabras y oraciones. Para para poder utilizar esas palabras y oraciones, debemos haber entendido en algún momento de nuestra vida qué significa cada palabra y qué significa esta palabra si la pongo en fulanita oración o en fulanito contexto. De hecho, hay palabras que de un país a otro tienen distinto significado. Es cuestión de semántica. Igualmente, la palabra chambear en México, Ecuador y Perú se utiliza para referirse a trabajar, mientras que en República Dominicana significa inhalar cocaína. Por otro lado, el pensamiento semántico, como se ha dicho antes, comprende una relación de conceptos. Si le pedimos a alguien que se imagine un perro, puede imaginarse rápidamente un San Bernardo, mientras que otra persona se va a imaginar un dálmata, otro un Rottweiler y así, porque depende directamente de la experiencia previa, de la experiencia de cómo se aprendió fulanito concepto, en este caso el perro. Y finalmente existen las redes de asociaciones de conceptos, de manera que si yo te dije a ese alguien que se imaginara un perro, se pudo imaginar tanto a uno como a una extensa variedad de razas, porque entiende a todas esas razas que están dentro del mismo concepto, dentro del mismo campo semántico. La pragmática se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación eh, de distintas palabras juntas, de una oración y del significado de dicha oración. Es decir, el significado e interpretación adecuadas de una oración no depende solamente del contenido de la oración, o sea, de esta palabra con esta palabra con esta palabra, sino del contexto en sí, el contexto lingüístico que le permite a esa oración ser interpretada de manera correcta, ya que una misma oración puede tener intenciones o interpretaciones diferentes en distintos contextos. Asimismo, una oración puede ser literal, puede ser irónica o bien puede ser metafórica. Por ejemplo, ante un suceso desafortunado, una persona puede decir, ay no, me quiero morir, pero realmente no desea perder la vida. Es una frase que metafóricamente trata de dar a entender que esta persona no quisiera haber vivido tal situación desafortunada. En un sentido literal, una persona con una depresión mayor sí podría decir me quiero morir y posteriormente pues proceder a un intento de suicidio o al suicidio en sí. Ese sería el sentido literal. Todo depende pues del contexto en el que se encuentre la oración. Los componentes o procesos para la comprensión de oraciones son la segmentación de la entrada perceptiva, que es la oración misma, la asignación de etiquetas sintácticas, se le va a dar una sintaxis, se va etiquetando cada parte cada segmento, se establecen las relaciones entre los distintos constituyentes de la oración,
y se da un acoplamiento sintáctico semántico. La sintaxis y la semántica para dar un sentido concreto. Para finalmente lograr una construcción de la representación proposicional. La frase "el niño regaba las plantas" se divide en el niño, en regaba y en las plantas. A lo cual se va a dar una asignación de etiquetas sintácticas. De manera que el niño va a ser el área del sujeto, regaba va a ser el área donde está el verbo y las plantas va a ser el área donde está el sujeto al que se le aplica la acción, que es el verbo. Se da un establecimiento de las relaciones entre los distintos constituyentes de la oración, de manera que yo al visualizar a un niño, puede ser un niño moreno, chaparrito, sin pecas, o un güerito pecoso o pelirrojo. Y las plantas, pues puede ser desde una margarita, una rosa, un tulipán, etcétera. Y la regaba con una manguera, con una regadera, un rociador tal vez. Y se da un acoplamiento sintáctico semántico, que pues establece los papeles que van a desempeñar tanto el verbo como el sujeto, y el sujeto al que se le aplica la acción. Entonces entendemos que el niño va a regar, a echar agua, a vertir agua sobre unas plantas, un determinado tipo de plantas, y se construye una representación proposicional a partir de un conocimiento implícito. Podemos decir que tal vez era una tarea que le había encargado a su madre, ve a regar las plantas, o el niño se levantó temprano y le gustaba mucho la botánica, no sé, puede haber distintas representaciones proposicionales. Con respecto a la representación del discurso en la memoria, eh, debemos hablar de que existen estructuras de conocimiento y los procesos de inferencia asociados a esos conocimientos que tenemos se utilizan para representar el significado de conceptos y oraciones dentro de un dominio en particular, ¿no? O sea, estos conceptos y oraciones en cierto contexto lo vamos a entender porque ya están implícitas en nuestra memoria a largo plazo. O sea que nos sirve para que las personas procesen y comprendan discursos específicos. La comprensión de textos puede concebirse como una consecuencia de ciertas fases que ocurren secuencialmente de procesamiento específicas, cuyo resultado final pues es una representación mental semántica completa, o sea, dentro de un contexto. La representación mental no consiste solamente en entender el texto en sus partes, ¿no? O sea, no entender esta palabra y esta palabra y esta palabra, sino entender el texto en general. Por ejemplo, si hablamos del libro de Don Quijote de la Mancha, dice el primer párrafo: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una persona que esté poco relacionada con estos términos pues difícilmente va a tener un entendimiento completo de este discurso. No hay en su memoria, por ejemplo, en mi caso, sobre la adarga, el rocín, no había, ni la mancha siquiera, no había en mi caso un conocimiento en mi memoria a largo plazo. Al momento de leer yo pude evocar que un hidalgo pues es un título nobiliario,
Una lanza en astilleros, sé lo que es una lanza, no sabía lo que era un astillero. Y galgo corredor, pues de ahí sí se sabe que es una raza de perros. Ya después de la investigación, de una investigación sobre los conceptos, supimos que La Mancha es un lugar, bueno, es un área ubicada al centro de España, un área específica. La lanza en astilleros, un astillero es un perchero para armas. La adarga antigua, una adarga es una especie de escudo de cuero en forma de corazón. El rocín flaco es un caballo de trabajo que se caracteriza por ser delgado. Entonces, volvemos con el texto. En un lugar de la Mancha, o sea, en un lugar del centro de España, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, una persona con un título nobiliario, una persona de la nobleza. De los de lanza en astilleros, adarga antigua, lanza en astilleros y adarga antigua. Habla de que esta persona tenía armas. Había un cierto contexto ahí en la decoración de su hogar, supongo yo, que pues evocaba a los tiempos medievales, a, a la colonia, etcétera. Rocín flaco y galgo corredor. Tenía un caballo y un caballo, perdón, y un perro. Ahora, una persona, como decíamos, poco relacionada con los conceptos, difícilmente tendría un entendimiento completo, tendría un entendimiento precario de este discurso, porque no está implícito los conceptos en su memoria a largo plazo. Una vez que se hizo una investigación, voy a leer el texto y ahora recuerdo lo que es la Mancha, recuerdo lo que es el astillero, la adarga y el rocín. Y pues prácticamente ese sería el proceso que se tiene en la memoria para la representación de un discurso.